Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas a este evento que está organizado por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta. La verdad que es un gusto y bueno, poder tener mucha gente interesada en este día particular, que ya dicho sea de paso, una salutación a todos los profesores y profesoras que están aquí presentes en nuestro día, y bueno, y que hoy nos hemos convocado, en este caso particular, para realmente hacer una praxis filosófica en un contexto en el cual nos encontramos. Eh, les comento, ciertamente este es un primer webinar dentro de un ciclo de webinarios que hemos organizado el departamento, que hemos titulado Filosofía y Educación, debates y desafíos en contexto de pandemia. Y este es nuestro primer webinario, así que iniciamos con estas dos grandes personas y docentes y profesionales, como ser Romina Gauna y Ramiro Rojas. Por eso es que estos dos amigos, ¿no es cierto?, van a dialogar, ¿no es cierto?, van a dialogar entre ellos, con nosotros, en esto que hemos denominado como temática territorios digitales y praxis filosófica. La intencionalidad de este espacio, desde la carrera de filosofía de la Universidad Católica de Salta, es generar espacios de diálogo, de intercambio, de experiencia, y también generando, ¿por qué no?, nuevos paradigmas en esto de pensar la praxis filosófica, en lo que, bueno, hemos ahondado y es para seguir dialogando sobre lo que significan los territorios digitales. Así que, bienvenidos una vez más a todos y a todas a este evento. Y para poder empezar a introducirnos, yo lo que voy a hacer es, bueno, presentarlos formalmente, estos amigos, principalmente, bueno, conocidos ya por muchos de los que están aquí presentes, inclusive hasta docentes de muchos de los que hoy ya son profesores en el ámbito de la filosofía, ¿no? Eso es también algo muy, muy lindo. Romina Gauna, Romina, ella es profesora en filosofía por la Universidad Nacional de Salta. eh, Ciertamente tiene mucha actividad en la docencia y principalmente actualmente se encuentra cursando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Tucumán y está a cargo como docente de primera en la cátedra didáctica, eh, perdón, sería la Cátedra Didáctica Especial, Observación y Prácticas de la Enseñanza en Filosofía de la propia Universidad Nacional de Salta. Entre publicaciones que ha realizado, participaciones en congresos, en eventos de este tipo, y también organizadora de las que son las jornadas de la enseñanza de la filosofía, en esto que ha generado mucho movimiento desde el NOA y que ya va trascendiendo otras fronteras, por decirlo de algún modo, y que bueno, que dentro de poco también Romina después nos comentara que está muy próximo este evento también, ¿no? Bueno, desde ya te agradecemos tu presencia con nosotros. Y también, bueno, nos acompaña junto a ella otro profesional, eh, Ramiro Rojas. Él es profesor en filosofía y de ciencias de la educación por el Instituto San Juan Bosco de Córdoba, de la provincia de Córdoba. También es licenciado en psicopedagogía por la Universidad Nacional de Salta, y tiene realizado un posgrado en especialización en constructivismo y educación por la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, dentro de sus antecedentes de trabajo y de experiencia docente, también realizado en varios institutos de formación superior, en la provincia de Jujuy. Actualmente él está, ¿no es cierto?, en Jujuy, viviendo y compartiendo este evento con nosotros. Es docente de la Universidad Católica de Salta, a cargo de la Cátedra Didáctica del Profesorado
en concurrencia con el título de base que se da específicamente en la delegación de San Salvador de Jujuy de la Universidad Católica. Y así otras cátedras similares en otras carreras de la misma universidad. Así que, Ramiro, también sabemos que participas en muchos eventos y en torno a todo esto de lo que implicaría en cuanto a tu especialización, congresos, bueno, también después de estar con nosotros tenés otro evento del cual participar, y bueno, gracias por aceptar la invitación a ambos, y bueno, y principalmente eso, ¿no? Bien, hechas las presentaciones, les explico, vamos a entablar un diálogo a partir de algunas preguntas de las cuales nuestros invitados han preparado, y a partir de allí, después dejaremos el espacio para que los participantes puedan, digamos, realizar alguna pregunta con respecto a lo expresado por cada uno de ellos. En un total de más o menos de entre 30 a 40 minutos es lo que podría llegar a durar el intercambio. Después dejar el espacio para que puedan hacer sus preguntas. Las mismas van a ser recepcionadas por el chat para, digamos, no tener algún tipo de dificultad de audio, etc. Entonces, escriben las preguntas en el chat. El profesor Jesús Núñez, quien va a recepcionar esas preguntas, y después las iremos compartiendo entre todos, dirigidas específicamente establezcan hacia a quienes de los invitados hoy presentes se las desea hacer. Así que bueno, eso fundamentalmente, y bueno, gracias una vez más por estar aquí presente. Bueno, comenzamos en este diálogo, que justamente todo este contexto en el cual estamos viviendo de pandemia a nivel mundial y a nivel local, ha llevado a, bueno, redefinir nuestras prácticas en el ámbito de la docencia principalmente, y en particular, redefinir, repensar lo que significa abrir el debate y el diálogo en el ámbito también de la filosofía. Por eso dije al principio, este es un espacio que genera una construcción de pensamiento, ¿no? Y en relación a esto de pensar la praxis filosóficas en los ámbitos territoriales, en los territorios digitales, Romina, me gustaría que nos puedas contar, ¿no es cierto?, qué posibilidades y límites nos ofrecen los entornos virtuales en los cuales nos encontramos, usamos, etcétera, para que en el caso particular de la enseñanza, específicamente de la enseñanza de la filosofía. Bueno, tamaña pregunta. Sí. Claro. Sí, es una pregunta un poco amplia y bueno, vamos a tratar de hacer lo más filosófica posible la intervención, porque a mí me gustaría, antes de ir directamente a la pregunta, me interesaría hacer una suerte de contextualización desde dónde estamos mirando a la filosofía y su enseñanza, para que de esa manera podamos comprender por qué hacemos este tipo de preguntas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la filosofía y la enseñanza de la filosofía, hacemos referencia a una línea dentro de la filosofía, estamos haciendo referencia a una disciplina filosófica, que decimos está en construcción, porque es una disciplina que en la Argentina, particularmente, voy a hablar de la Argentina en especial, tiene un tiempo de construcción de aproximadamente unos 30 años. Arranca aproximadamente en los años 80 con las primeras investigaciones, con un proyecto de investigación para mejoramiento de la enseñanza en la escuela secundaria y demás, que organizan en su momento Guillermo Obiols, Marta Frasinetti y Eduardo Rabosi, y prontamente se van sumando varias provincias, entre ellas la provincia de Salta, es una de las pioneras también en sumarse a este tipo de investigaciones, donde se empieza a pensar el problema de la enseñanza de la filosofía como un problema filosófico y no como un problema pedagógico.
Y cuando decimos un problema filosófico estamos queriendo decir que estamos haciendo referencia a un problema que se va a pensar al interior de la filosofía, por lo tanto quienes deberían pensarlo son personas formadas en filosofía. Es decir, los filósofos nos jactamos de preguntarnos acerca de todo, pero parece que la enseñanza había pasado como muy por alto y había quedado ahí en el camino, y de hecho no era una pregunta como muy frecuente en ese momento. A partir de estos primeros desarrollos y las primeras investigaciones, se empieza a incluir dentro de las jornadas y los congresos en general mesas destinadas a pensar la filosofía y la enseñanza filosófica de la filosofía. Porque siempre se hablaba de una enseñanza de la filosofía, pero no se teorizaba en torno a qué sería una buena enseñanza de la filosofía o qué entendemos por la enseñanza de la filosofía. Y allí aparece el término enseñanza filosófica de la filosofía. Estos primeros filósofos argentinos empiezan a formar discípulos y empiezan a darse una serie de investigaciones de muy alto vuelo, digamos, durante mucho tiempo, insisto, son 30 años aproximadamente, que se van dando de manera ininterrumpida y cada vez con mayor frecuencia. E incluso se empiezan a leer a filósofos como en su momento a Kant, a Hegel, al mismo Descartes, a Sócrates, bueno, no Sócrates, Platón, sino, pero a Wittgenstein o a filósofos que venían de las corrientes analíticas o filósofos más contemporáneos como Foucault, Deleuze, Badiou, etcétera, se los empieza a leer en esta clave, en qué nos pueden aportar desde su mirada general de la teoría filosófica a la enseñanza de la filosofía en particular. Entonces se han tomado una serie se fueron tomando algunos de los conceptos que estos filósofos han ido planteando y se los ha ido pensando al interior de la filosofía, y la filosofía y su enseñanza, ¿no? Siempre en el campo de la enseñanza. Desde esa perspectiva hemos pensado, de la mano de autores como Alejandro Cerletti, Walter Cohen, en este momento Leonardo Colella también, son pensadores muy, muy próximos a nosotros y los que más en este momento, bueno, Ana Claudia Culó, hay muchos, digamos, Laura Galassi, hay muchos filósofos que están pensando en este momento el problema de la filosofía y su enseñanza, y que venimos pasando por las investigaciones que van tocando distintos temas. Por ejemplo, la filosofía y el filosofar, si deben darse como dos campos separados o son dos caras de la misma moneda, qué métodos, si la filosofía y su enseñanza requiere de métodos, y si esos métodos son filosóficos o son pedagógicos, y qué relevancia tienen estos métodos que los filósofos, por ejemplo, han utilizado para hacer su filosofía en el campo de la enseñanza. Elementos como las planificaciones, ¿sí? Que cuando planificamos una clase de filosofía, si esa clase de filosofía la estamos pensando teniendo en cuenta una receta o una serie de pasos a seguir que debemos cumplirlos a rajatabla, o bien una aproximación de lo que vamos a hacer en el aula. ¿Qué lugar le damos al surgimiento del pensamiento? Esto que Badiou va a denominar el acontecimiento del pensar, ¿sí? ¿Cómo se va gestando un sujeto pedagógico? ¿Cómo ese sujeto pedagógico que venía de la mano de la ciencia de la educación es redefinido de la mano de la filosofía y de pensadores como Jacques Rancière como un sujeto colectivo del pensamiento? Bueno, todas estas cuestiones son temas que han ido atravesando a lo largo de todo este tiempo, y muchísimas, por supuesto, que yo tengo aquí anotado un montón de problemas, pero no voy a redundar, porque la idea no es esta, sino simplemente mostrar que cuando hablamos de enseñanza de la filosofía, hacemos referencia a un vasto campo de conocimiento que, además de que está en plena actividad y en plena ebullición de pensar, digamos, que estamos pensando permanentemente en cómo enseñamos cuando enseñamos, y lo estamos haciendo en clave filosófica, porque es un problema filosófico y lo planteamos desde ahí. Y cuando me refiero a un problema filosófico, me refiero a un interrogante, a una pregunta. Nos planteamos la mirada del profesor cuando enseña filosofía, qué posicionamiento tiene, qué piensa que es la filosofía, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos pensando en todo esto que pasa a nivel de la filosofía y su enseñanza,
resulta que irrumpe en este escenario esta situación que nos toca atravesar a todos a nivel mundial. Es decir, sucede que aparece, digamos, hay todo un viraje de lo que era la enseñanza de la filosofía en términos presencial, en clave presencial, porque nunca lo habíamos pensado de otro modo, quizás si habíamos pensado en la virtualidad lo habíamos hecho como un mero recurso, ¿sí? La virtualidad era un recurso que utilizábamos muchas veces en el aula para apoyarnos en alguna actividad que llevábamos a cabo, etcétera, pero no la pensábamos como una totalidad. No pensábamos a la enseñanza de la filosofía en clave virtual, la pensábamos como la presencia, nada más. Entonces, desde ese lugar estábamos muy lejos de pensar la virtualidad como una posibilidad total. Por otra parte, el planteo de la virtualidad no formó parte de un proyecto que se venía gestando, que no era un proyecto educativo que se venía trabajando con lentitud y donde todos veníamos participando, opinando acerca de qué era lo mejor, sino que fue un cambio abrupto que se dio prácticamente de la noche a la mañana y donde todo el sistema educativo pasó de funcionar de una manera, o disfuncionar de una manera, porque todos estábamos de acuerdo que el sistema educativo necesitaba ciertas transformaciones, ciertos cambios, etcétera, pero no lo pensábamos de esta manera probablemente tan abrupta. Entonces, cuando esto pasa, los profesores, o sea, todo el sistema tiene que adaptarse, pero los profesores fundamentalmente tenemos que ver de qué manera nos posicionamos frente a la enseñanza de la disciplina que nos toca, o del conocimiento que nos toca enseñar. Ahora bien, en este contexto nosotros nos planteamos también, bueno, ¿cómo hacemos para enseñar filosofía con una modalidad totalmente diferente a la que veníamos trabajando? Y aquí vuelvo sobre la pregunta inicial que me hizo Carlos, después de esta introducción. ¿Qué posibilidades y qué límites nos ofrecen los entornos virtuales para la enseñanza filosófica de la filosofía? Esa era la pregunta inicial desde la que partimos. Y me gustaría detenerme en esto de enseñanza filosófica de la filosofía, porque en algún momento yo hice referencia hace un ratito, pero no lo desarrollé porque me parecía que el momento oportuno era ahora, y es oportuno porque creo que es uno de los aspectos de la enseñanza de la filosofía que queda trastocado, o que queda por lo menos puesto en cuestión cuando pasamos de un sistema presencial a un sistema virtual. Entonces, cuando hablamos de enseñanza de la filosofía, de enseñanza filosófica de la filosofía, estamos haciendo referencia a un tipo de enseñanza que contempla el filosofar como parte misma del proceso de enseñanza de la filosofía. Es decir, el filosofar como ese movimiento del pensamiento, como eso que hace que el pensamiento se ponga en movimiento de una manera muy particular, que le es propio al pensar filosófico y no a otro tipo de pensar, ¿sí? Y que además es un tipo de pensar que se enseña. El pensamiento filosófico se enseña a pensar filosóficamente y se aprende a pensar filosóficamente. ¿Y por qué digo que esto quedaría como un poco en el centro de la cuestión de si nos posibilita o nos limita la virtualidad respecto de la enseñanza filosófica de la filosofía? Y bueno, porque ciertamente depende cómo se dé la enseñanza de la filosofía en este momento. La realidad es que los profesores y las instituciones escolares se han podido adaptar, o se han adaptado como han podido, mejor dicho, ¿no? a los cambios que nos tocan. Y esto nos pone a nosotros en diferentes lugares. Hay profesores que tienen que dar clases y tienen que dar clases solamente a través de un sistema de envío de trabajos prácticos vía WhatsApp, por ejemplo. U otros de manera diacrónica, trabajan con clases grabadas. Otros trabajan con clases en directo. Pero bueno, estas diferentes modalidades, virtuales todas, pero diferentes modalidades, algunas posibilitan más que otras esta enseñanza filosófica. Pero aun cuando las condiciones sean las ideales, y hablo de ideales entre muchas comillas, porque la forma más ideal de trabajar una enseñanza filosófica de la filosofía sería esta, digamos, en una suerte de cara a cara,
porque así surge la filosofía, con un cara a cara, recordemos, ¿no? Con un Sócrates en la plaza pública, en el ágora, preguntando, revoloteando con el pensamiento, cual un tábano, al decir de Platón, o deteniendo el pensar de otros mediante la problematización como un pez torpedo, también al decir del mismo Platón. Digamos, la filosofía nace así, con un cara a cara. Entonces, si este cara a cara no es posible, o si este cara a cara se vuelve un cara a cara a otro, porque si nosotros observamos en este momento, ¿cómo hacemos para filosofar teniendo en cuenta, o para enseñar filosóficamente teniendo en cuenta la gestualidad, o todo lo que el cuerpo habla y dice, cuando estamos en una clase como esta, y las cámaras se apagan, y los micrófonos se silencian? Es muy difícil sostener allí un intercambio, una interacción en esto que sería la filosofía y el filosofar. No quiere decir que no pueda hacerse, no me quiero poner en un lugar de pesimista total. Tengo digamos, cierta preocupación, porque ciertamente todo el aparato que yo planteé, toda esta idea inicial de que la enseñanza de la filosofía como problema filosófico y todo lo demás, y todos los temas que fuimos atravesando, han sido siempre pensados en perspectiva de una enseñanza presencial, pero no de una enseñanza virtual. Entonces ahora nos toca a nosotros pensar formas otras quizás de aprender, formas otras quizás de enseñar filosóficamente, y buscar la manera de que el pensar filosófico tenga lugar, el acontecimiento del pensar tenga lugar. Buscaremos otras formas. Estamos en un momento, decía alguien por ahí, leyendo tantas cosas ahora para el encuentro de las jornadas que tenemos, decía alguien por ahí, estamos en un momento aporético en la enseñanza de la filosofía. Y ciertamente yo coincido con esa idea. Es un momento aporético porque tenemos que repensarnos en esta distancia que nos propone la virtualidad, ¿no? En esta distancia y en esta forma de posicionarnos frente a estar pero no estar, a me quedo pero me voy, a digo pero me callo, digamos, a estas formas paradojales, que es la segunda pregunta que voy a plantear, pero digo, estas formas nuevas paradojales que nos plantean los desafíos de la virtualidad. Frente a todo esto, hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Yo tenía seleccionadas algunas, no sé si ya se hace muy largo, pero por lo menos para señalar un par. ¿Qué objetivos de la enseñanza? Adelante. ¿Sí? Adelante, ¿Sigo? sí, sí. Ah, bueno, Sí, bueno. sí. Si no me decís, sí, paro, porque si es por No, mí, no. yo sigo un rato. Bueno, lo que digo es que a veces entre las preguntas que nos hacemos es, bueno, una de las preguntas que fue parte de investigaciones y de hecho lo sigue siendo es cómo generamos las condiciones para poder pensar filosóficamente junto con los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en estas condiciones decíamos, bueno, ¿cómo generamos estas condiciones? Y ahora tenemos esta distancia que nos propone la virtualidad. ¿Cómo la generamos? Porque la realidad es que mucho tiempo el cuerpo en el campo de la filosofía fue denostado. Recordemos a Platón, digamos, que él se ocupa del cuerpo. Recordemos a Descartes, que es res extensa. Recordemos a muchos filósofos que entienden que el cuerpo era algo que no era necesario o no merecía ocuparse uno de las cuestiones del cuerpo, y sí de la mente, y sí de la razón, o sí del espíritu, ¿no? Entonces, cuando nos vemos con estas dificultades, cuando nos empezamos a dar cuenta de dónde estamos parados, entendemos que el cuerpo también formaba una parte importante de lo que era el proceso de enseñanza. Digamos, cuando estábamos trabajando en el aula, el cuerpo me decía algo, tenía un lenguaje que ahora no lo tiene si la cámara está apagada. ¿Sí? Yo mediante el cuerpo podía saber si un estudiante estaba en clase o estaba en otra cosa. Mediante el cuerpo y su posición podía decir, los cuerpos hablan, digamos, podíamos decir, este estudiante está hiper interesado o no lo está, mediante la mirada, mediante la intervención, mediante la... Sí, ahora muchas veces sucede que tenemos problemas con el audio, bueno,
digo, estamos en un momento aporético para retomar lo anterior, porque hay un montón de cosas que hay que aceitar. No es que estábamos, bueno, pasamos de una modalidad a otra, esto antes era un recurso, ahora es una modalidad, listo, y ya estamos todos bárbaros, porque incluso muchos de nosotros estamos familiarizándonos recién con las tecnologías, ¿sí? Y ni hablemos de profes que por ahí, no solo profes, estudiantes, profes y todos quienes formamos parte de los sistemas educativos, las dificultades que por ahí hay de conectividad o mismo de acceso a la conectividad, de acceso a los recursos, ¿sí? Cuando yo hablo de la filosofía y del filosofar con los estudiantes, estoy hablando en condiciones, vuelvo, ideales entre muchas comillas, porque también sé que hay una buena porción de los estudiantes que no están pudiendo recibir esa famosa continuidad pedagógica de la que se habló en un momento. Entonces, frente a esas preguntas, ¿qué objetivos de la enseñanza de la filosofía se han vuelto prioritarios? Nosotros pensábamos, en un momento, hace mucho tiempo, siempre, o mejor dicho, un clásico de los objetivos de la enseñanza de la filosofía era, bueno, que el estudiante logre desarrollar un pensamiento crítico. Maravilloso. Y decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en interacción, lo hacemos en intercambio, lo hacemos trabajando, lo hacemos mediante la pregunta, lo hacemos bien. Leíamos a Jasper y leíamos a filósofos que nos permitían interrogarnos, etcétera, etcétera. Pero hoy eso lo ponemos en cuestión, porque si trabajamos con un sistema, digamos, de clases grabadas o de trabajos prácticos que se dan, que solamente tienen que responder a través de la lectura de textos, no es que ese pensamiento filosófico no pueda llevarse a cabo, no pueda desarrollarse, puede hacerse. Lo que digo es que el costo es mucho mayor y quizás no todos los estudiantes tengan ganas de hacerlo, porque tenemos que tener en cuenta que los profesores trabajamos en distintos niveles. Y el nivel que para mí siempre constituye un desafío es el nivel secundario, porque ese estudiante que está ahí a veces ni siquiera quiere ser estudiante, ni siquiera quiere estar ahí. Imagínense si va a querer estudiar filosofía, ¿sí? En cambio, cuando estamos en nivel superior, bueno, el estudiante lo eligió, está ahí, quiere estar ahí, hará el esfuerzo y todo lo demás, pero el de la escuela secundaria es el estudiante que más me preocupa. Y que además está en un proceso de subjetivación tan importante que son momentos como claves. Hoy realmente por el Día del Profesor he recibido un mensaje que ha sido tan fuerte que he llorado, porque de verdad uno no sabe a veces lo que es capaz de incidir en otros, a veces con sutilezas o a veces con cosas que para uno no tienen del todo importancia, ¿no? Entonces, bueno, retomando, ¿cuáles son los objetivos que nos vamos a proponer como importantes o primordiales dentro de la enseñanza de la filosofía? Si nos dicen, van a tener que priorizar contenido, priorizar objetivo, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué voy a hacer? Bueno, le voy a dar contenidos solamente, y cuando digo contenido me voy a referir a los viejos contenidos conceptuales, esto es teorías, sistemas filosóficos, ideas de los filósofos, historia de la filosofía, y voy a cercenar la filosofía del filosofar. Entonces ahí es donde está el problema, por eso yo insistía con esta expresión, enseñanza filosófica de la filosofía, porque para que sea una legítima enseñanza filosófica de la filosofía es necesario que el filosofar tenga lugar, porque si no estamos condenados a repetir contenidos, y entonces en ese sentido estamos dejando de lado la mitad de una parte de la filosofía que es, no sé si central, pero sí muy importante, o al menos cómo se va desarrollando. Bueno, hay más cosas para decir, pero no sé si te parece que Y por ahí lugar sí, quizás en la manera esta, ¿no es cierto? Y ya orientando a nuestro amigo Ramiro, a ver, ¿no es cierto? ¿Cómo crees vos, Ramiro, esto de pensar la enseñanza de la filosofía mediatizada por las plataformas digitales? Esto que un poco también lo ha tocado Romina y bueno, y de la cual vos venís trabajando también hace mucho tiempo. Ramiro, tenés desactivado el audio. Ahí está.
estaba pensando en algo así primero. O sea, me gustó lo que dice Romina, porque me retomó algunas lecturas que yo hice hace años, después uno ya empieza a profundizar otras cosas, no, ¿cómo es? Del acontecimiento, ¿no? Que, bueno, que en Heidegger era Reines, el Evanemont sería, que también lo retoma Zizek, desde la lectura de Lacan, Badiou también desde la lectura de Lacan, ¿no? O sea, el acontecimiento que muestra algo, ¿no? O sea, es que muestra y se oculta, o sea, hay algo ahí. Y yo creo que, o sea, desde hace rato, yo del 2005 que vengo trabajando, o sea, empecé a tener una percepción de las plataformas digitales. Es más, cuando yo hago una diplomatura con Flaxo, mi proyecto, pues yo estaba en un bachillerato a distancia, estaba en ese, ahora lo retomé como suplente acá en Jujuy. Mi proyecto era construir, digamos, un módulo digital para trabajar la filosofía, y pensaba, digamos, cuál es la propia actividad filosófica. O sea, estaba ahí vinculado a eso, ¿no? Porque enseñaba filosofía, tenía que enseñar gente grande, gente que venía con trayectorias interrumpidas. O sea, se calcula, por ejemplo, actualmente 5.000 personas en Jujuy que no tienen el secundario, ¿no? Entonces, imagínense, más de 50%. Entonces, bueno, yo estaba pensando en eso y cómo esto de acercar, digamos, la experiencia filosófica ahí, ¿no? Y estaba pensando, bueno, en estas preguntas, y me llamó la atención, me gustó eso del evenement, ¿no? Del evento, del acontecimiento, ¿sí? Que permite mostrar estructura, que permite poner, que devela y a su vez que devela oculta, ¿sí? Como para retomar algo de ahí algunas cuestiones filosóficas. Un autor, a ver, también una imagen, Rob González, que fíjense cómo plantea acá el espacio, ¿no? Yo digo, bueno, territorio, ¿no? Acá hay un territorio. Entonces, a ver, uno no sabe si es una prolongación, digamos, ese espacio volando, es una prolongación de los cubrecamas de este dormitorio de chicos, ¿no? Y juega con ese juego de perspectiva donde los ámbitos se abren, ¿no? O sea, un espacio abre al otro, ¿no? Dentro de qué pintura. Acá también está esta biblioteca donde también este tipo de espacios se abre, y esta biblioteca, digamos, estudian, digamos, esta pila de libros que pasa a ser los edificios de una ciudad. Acá unos chicos que caminan, digamos, por un camino, parece al costado de un lago, pero después pasan que están pasando por, digamos, haciendo equilibrio sobre una ciudad, ¿no? Entonces estos juegos, ¿no? Estos juegos de espacio, y yo creo que lo que tengo que pensar es significar, digamos, la relación, digamos, que tenemos con las tecnologías digitales. Yo creo que hay un punto donde se plantea mucho también del discurso pedagógico y del discurso de las enseñanzas con tecnología, la enseñanza mediatizada con tecnología, es desde qué lugar vos planteas la relación con las tecnologías digitales, ¿no? Y yo le quería hacer esta pregunta, a ver. A ver, a ver acá. Porque no puedo. Bueno, a ver, yo le quiero compartir esta preguntita. A ver, yo creo que, ¿dónde estoy yo acá? En el Zoom. No puedo entrar al Zoom. A ver. ¿Qué actividades nosotros hacemos al enseñar filosofía? ¿No? Esta era una pregunta que nos hacemos, ¿sí? Me gustaría, sí, a ver si pueden entrar acá, a este link, ahí estoy entrando. Si pueden entrar a este link, no sé. Ahí en el chat. Bien, o sea, para todos, para que podamos acceder al link, el mismo se encuentra en el chat, así que para poder participar.
Si yo digo para hacer como una especie de fenomenología, ¿qué actividades podemos enseñar, hacemos al enseñar filosofía, ¿no? ¿Qué actividades, ¿no? ¿Qué actividades le planteamos, digamos, al enseñar, teniendo en cuenta esto que también yo me acuerdo de una tesis doctoral de un autor en Francia, español, que hablaba, decía, bueno, la filosofía se enseña filosofando, ¿no? Una tesis del 2003, no me puedo acordar mucho, pero uno ya pila bastantes recuerdos como para seleccionar que... ¿Pudieron entrar? Leer, reflexionar. Bien. ¿Qué más? También dice dialogar. Dialogar. ¿Ahora están viendo lo que aparece? ¿Se puede ver en la pantalla? Sí, sí, sí se puede ver. Leer, reflexionar, dialogar. ¿Qué actividades le damos a los chicos, no? Le damos a los chicos, digamos, porque al final investiguen, le decir, bueno, investiguen tal cosa. Vamos a repensar ideas. ¿Y cómo se especifica esto de buscar la verdad? O sea, en una actividad esta decir, bueno, te doy un trabajo práctico, ¿no? Que a veces yo creo que didácticamente está mal usado, digamos, porque un trabajo práctico es, didácticamente, cuando vos trabajás, digamos, o sea, es cuando vos vas a recrear unas cuestiones teóricas, pero, o sea, nosotros parece que no, y como, o sea, a ver qué te puedan buscar la verdad. Encontrar criterios, repensar ideas, desarrollar, dialogar, relacionar. ¿Y qué tipo de, digamos, de lenguaje, ¿no? De construir. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues, si quiere, le paso lo que quedamos. Miren. Volvimos a la presentación. A ver, esto ya. JavaScript. Y para aprender, o sea, para aprender, nosotros, por ejemplo, podemos usar también otro tipo. Fíjense que no hay mucha diferencia con las actividades que hacemos para aprender, ¿no? Lo que ustedes pusieron. Esto lo tomo de una idea de Fabio Tarasov, que es alguien que se especializa en Flaxo en educación y tecnología, y que él empieza a hablar de la educación en línea, ¿no? Entonces dice que, y él plantea esto, la gente de la Flaxo plantea esto, bueno, nosotros tenemos que pensar la tecnología más que como un puente donde yo transmito, o sea, te tiro la información, como un espacio, ¿sí? Un territorio donde podemos hacer muchas cosas. Entonces, él dice, bueno, mira, nosotros cuando aprendemos, ahí le va agregando algo, ¿no? Que capaz que podemos hacer, o sea, por ejemplo, yo le digo a un chico, bueno, produzcamos un ensayo, ¿sí? Digamos, ahí no se puede evidenciar, digamos, un pensamiento filosófico, le pedimos el ensayo, y lo vamos trabajando, ¿viste? Lo vamos trabajando durante todo el año, porque por ahí decimos, en la última semana, bueno, la evaluación tiene que ser el ensayo, como ahora se habla mucho de ensayo, ¿viste? Y el ensayo implica muchas capacidades, implica determinar argumentos, o sea, imitando la cuestión de la presencia que señalaba, ¿no? Cuántas veces emulamos la imagen de Sócrates, ¿no? Aunque por ahí
por ahí Platón decía que, bueno, pero el problema de Sócrates que al final te deja ahí en banda, digamos, no avanzás, o sea, te desconstruye no avanzar en el saber, en filosofía, no quedarse ahí en el saber. Por eso, en el banquete, una de las figuras interesantes que aparece, ¿sí? En el discurso del banquete, es la diótima, ¿no? Porque dice Platón que Sócrates lo único que sabe del amor, y no lo sabe por él mismo, sino lo aprendió de Diótima, ¿no? Ahí que el juego que hace Diótima en el banquete que es interesante, ¿no? Bueno, debatiendo, descubriendo, aplicando, valorando, o sea, nosotros yo creo que podemos ampliar, o sea, cuando nosotros concebimos estas plataformas, digamos, lo que aparece en el mundo digital, ¿sí? Con todas las aplicaciones, etc. Cuando las concebimos digamos, como un territorio, yo creo que hay muchas cosas de las que se puede hacer, ¿sí? Como laborando, imitando, eligiendo, tomando decisiones. Yo creo que por ahí hablamos de un adolescente, bueno, a ver, ¿por qué elegí tal cosa? ¿Por qué elegí tal problema, no? Entonces, ahí se nos habla. Pero acá también hay un problema, porque yo creo que también como plataforma, como evento, como acontecimiento, también yo creo que ha puesto, en diferencia más allá de si uno antes las quería y ahora las tiene que usar porque está obligado, y antes uno decía no es tan tecnológico y ahora, bueno, tiene que, ¿sí? De esa relación de amor y odio que podemos tener, ¿viste? Con la tecnología. Yo creo que también ha puesto en hecho mucha la diversidad, ¿no? Social, la inequidad en el acceso, ¿no? O sea, un docente solamente puede comunicarse con WhatsApp, que no es lo mejor, ¿sí? Porque no es lo mejor, porque, a ver, la escuela es una institución tercera, digamos, que mediatiza la relación, el edificio, entonces yo no meto mi espacio privado, ¿sí? O sea, mi celular, mi número de WhatsApp es mío. Entonces, a ver, y la gente no se puede conectar, uno lo siente, ¿no? En esta situación. La imposibilidad de imposibilidad de conectarse, ¿no? De chicos que tienen un celular y ese celular lo tiene la madre, y la madre trabaja, sale y el chico se queda todo el día, y bueno, a la madre cuando llega la noche empiezan a caer la tarea, ¿viste? Y todavía se les satura, ¿no? Entonces, ¿cuántas experiencias, límite también sentimos desde el punto de vista social, límites personales, las cuestiones de vida y muerte que se están teniendo? El otro día hemos tenido un colega nuestro de acá de la universidad que dijo, bueno, se me complicó, y bueno, uno tiene que apoyarlo, estoy internado, me internan porque estoy complicado. Entonces, todas esas cosas que uno ha leído, ¿viste? En los textos de Jasper, ¿no? Que era un psiquiatra, Jasper, digamos. Y acá ves que qué pasa, ¿no? Que generan preguntas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que nos permiten, ¿no? Y todo depende, también de este texto, de este cuadro es de Robo González, también donde juega, mira, que cada espacio que te abre un libro también te abre a otros lugares, ¿no? Entonces, depende de la mirada que nosotros, y la mirada pedagógica, en todo caso, la mirada filosófica que yo construya sobre la enseñanza y sobre la reflexión que tenga la teología, en todo caso, para el que hace filosofía. A su vez, esto me permite pensar estas plataformas como, o sea, como espacios para poder desarrollar y producir pensamiento en pluralidad de lenguaje, ¿no? Porque, a ver, tal vez capaz que por ahí uno queda atrapado a veces por ahí yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa que no lo puedo ver al chico, ¿no? Y la carta séptima de Platón, o sea, Platón estaba esclavo en Siracusa y bueno, llegó una carta que a su vez esa carta es interesante, digamos, porque para como una cuestión filosófica, ¿no? Entonces, ¿cuántos filósofos? La carta, ¿no? Ese modo de comunicarse y de... Uh-huh. Y el chico que a veces no puede acceder, digamos, no puede producir, no puede acceder, o sea, que no puede acceder al lenguaje filosófico, o dígame si no hay si no hay detrás de una producción como esta, artística, detrás de una
una buena película, detrás de otro tipo de lenguaje, música, no hay también una reflexión filosófica, y por qué no alguien puede producir eso, ¿no? Yo creo que esta plataforma nos permite, ¿no? Y acá hay una cuestión también de construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque, a ver, y también, digamos, para pensar la enseñanza de la filosofía, ¿hasta qué punto el escritito, las 5 preguntas que uno le ve al chico, lo empodera al chico en una reflexión, digamos? ¿Hasta qué punto es un desarrollo, no? ¿Por qué no acompañar, digamos, a que le pique algo, una pregunta, le formule una pregunta, hacer todo ese paso mayéutico y llevarlo, capaz que su modo de percibir el mundo pasa por lo plástico, pasa por otro sentido, y por qué no embeber, digamos, de esas posibilidades que tienen con todas las aplicaciones, etcétera, que nos permiten, digamos, hacer otras cosas que del lenguaje filosófico, ¿no? Yo acá ponía, bueno, aparte del territorio, ¿no? Te ponía algunas cosas, o sea, por ejemplo, a ver, a mí me ha pasado, ¿no? Por ahí un chico le dice, bueno, vamos a ver a Foucault, y resulta que tengo conferencia de Foucault en YouTube, ¿viste? ¿Sí? Y ¿por qué no armar una actividad ahí que lo vean, ¿no? Lo veamos Foucault, ¿sí? Vimeo también es otra, ¿sí? Acá Vimeo. Y hay acá, y si le digo, evadió y capaz, o Serré, ¿no? Michel Serré con Pulgarcita, no sé si pudieron, si pudieron reflexionar sobre ese texto de Pulgarcitas, los Pulgarcites, dice él, ¿no? Ya habla. Pero, a ver, esto, y le dice Pulgarcita, ¿por qué? No porque son chicos, ¿viste? El Pulgarcito que está en el Lilliput, sino por el pulgar, ¿no? Porque están con el pulgar, ¿viste? Con el celular. Que también hay una suposición de Michael, ¿sí? Que ni siquiera se da en el mismo Francia, por esta cosa de que aún así el celular que uno piensa que es universal no es tan universal, digamos, ¿no? Bueno, entonces, y la escritura, una escritura de un diario filosófico, podemos ser WordPress, o sea, los blogs, ¿no? Donde se puede, capaz que un chico se enganche, ¿no? Con la producción, digamos, con la escritura. Yo pongo acá estas plataformas porque, por ejemplo, Moodle que usa la universidad, o bueno, y ahora los que están en escuela pública, ya tenemos la Juana Manso. La Juana Manso, que está basada en un entorno Moodle y está reacomodada, digamos, tecnológicamente, como para que la escuela, y también tiene todo el tema de cuidado del menor, protección del menor, y otra cosa, que hay una cuestión ética, está basada en software libre, que eso es importante porque, a ver, la diferencia entre un software libre y un software privativo es que el software libre, el código, o sea, lo que hace funcionar, porque estas tecnologías funcionan por un lenguaje, ¿no es cierto? Que por ahí uno no los conoce, que está dando vuelta ahí adentro. Si yo uso Google Classroom, yo le tiro datos, les regalo, igual que cuando entro a Facebook o Twitter, les regalo datos a ellos, digamos. O sea, Facebook volteó una decisión soberana del pueblo inglés con Cambridge Analytica, o sea, en la salida o no, que después muchos, y después, ¿cuánto tiempo se fue cuánto tiempo tuvieron para decidir después que la gente había votado, y cómo fue manipulada? Entonces ahí hay una cuestión ética, ¿no? Una cuestión hasta de filosofía política. ¿Por qué? Porque, bueno, estas plataformas por ahí, todos esos datos, o sea, no son gratis, o sea, cuando son gratis, vos le estás dando datos que ellos después venden, ¿sí? En cambio, los entornos libres, el código, al estar digamos, al conocerse el código, por ejemplo, yo estoy usando un sistema operativo basado en Linux, entonces, al usar el código, ese código, puede ser, digamos, en este caso el Estado argentino toma, lo modifica y lo adapta, lo adecua, y a su vez le pone restricciones, digamos, por la cuestión de los datos, digamos, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con niños, ¿no? Entonces, toda una cuestión ética. Y, digamos, las plataformas, porque más son primitivas,
nos puede costar o no, pero permiten, digamos, tener un espacio distinto al WhatsApp. Bueno, y en el caso de la Juana Manso, que bueno, el chico que está ahí puede trabajar desde ahí, ahí aparte se hace una comunidad de trabajo donde se comparten recursos, y bueno, entonces, quiera que no, si accede al celular, bueno, ahí no gasta datos, entonces ahí, se adecua, ¿no? Después, bueno, otra producción, ¿no? Por ejemplo, de un año estaba asignado un curso de chicas que no, que estaban estudiando en el profesorado y se llevaban filosofía y no había modo que aprueben, ¿no? Era un profesor de educación de nivel inicial. Y bueno, y ese año empezamos a trabajar con lenguaje audiovisual, ¿sí? Usando, por ejemplo, los videos de Mentira la Verdad. Entonces trabajamos filosofía de ahí, y porque ellas más o menos se acercaban más a ese tipo de filosofía, y la producción fue hacer ellas eligieron, empezaron a trabajar un tema en grupo, y con el celular produjeron, con una aplicación que sacan de Play Store, produjeron un stop motion. Stop motion es técnica, ¿no? Entonces los habilitó también, a ver, esto es importante porque te habilita a que vos podás, digamos, empoderarte y producir también un conocimiento. Entonces, todos estos recursos que son recursos de la cultura, que están ahí, que están atravesados por las cuestiones éticas, por las cuestiones políticas, por las cuestiones económicas también, ¿sí? Bueno, permiten, digamos, otro tipo de trabajo, ¿sí? Y bueno, y a su vez creo que es algo que capaz que nos permita, digamos, salir de... A ver, yo creo que Piero Van, ¿no? Dice que Piero Van, ¿no? Cuando trabaja en el sentido del ser de Jes Aristóteles, el sentido del ser en Aristóteles, creo que dice, ¿no? Empieza a trabajar la cuestión de la aporía, y él se introduce, ¿no? En el libro cuarto de la metafísica de Aristóteles, y bueno, dice como que uno no la termina de resolver, ¿no? Pero uno la recorre, ¿no? Capaz que de esta manera nosotros podamos recorrerla, y también yo creo que es importante, porque ¿por qué enseñamos filosofía? Porque yo creo que es un bien, ¿no? Es un bien, un bien de la cultura, es un patrimonio de la humanidad, la filosofía plantea los grandes interrogantes que te hacen persona, ¿no? Entonces, capaz que podamos retomar, o sea, ver cómo darle, cómo circular, digamos, por esa aporía, ¿sí? Que no se resuelve, ¿no? Y bueno, yo creo que la no resolución también mantiene vivo el pensamiento, ¿no? Mantiene vivo el pensamiento, la búsqueda, nos pone como seres en búsqueda. Así que... Bien, bien, muchísimas gracias Ramiro por lo que acaba de compartir. Y antes de pasar al tema de las preguntas, que ya los participantes pueden ir haciendo por el chat para dirigirlo específicamente a alguno de nuestros invitados, Romina, me gustaría, ¿no es cierto?, que pudieses quizás explayarte un poquito más, ahondarnos, compartir más, esto que vos hiciste mención de la paradoja, ¿no? de la paradoja en esto de enseñar filosofía y a filosofar, y bueno, específicamente en eso, ¿cuál es esa paradoja? Y bueno, compartir más con respecto a ese tema. Bien, bueno, nosotros, quienes nos dedicamos a la filosofía, seguramente estamos bastante familiarizados con una forma de pensar que la filosofía se ha apropiado en alguna medida, que es la forma de pensamiento paradojal, ¿no? Esto de una aparente contradicción que se presenta a veces en algunos términos que planteamos como problemas. Entonces, la pregunta que yo me hacía es cómo enseñar filosofía y a filosofar en la paradojal distancia-proximidad que nos plantea la virtualidad, ¿no? Entonces, para llegar un poco a ese planteo,
pensé en otras cuestiones o en otros momentos en que la filosofía se plantea como paradoja. Entonces retomé acá algunas ideas de Walter Kohan, que alguna vez planteó la paradoja, tiene un libro que se llama Sócrates y la paradoja de enseñar y aprender, pero en unos artículos que él escribió no hace demasiado tiempo, plantea la paradoja de la filosofía como una paradoja entre la ignorancia y la sabiduría. Y que tiene que ver con esto de hacernos un poco cargo del dictum socrático del solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, entre más sabemos o más creemos saber o más consideramos que sabemos acerca de algo, más tomamos conciencia de que no sabemos todo lo que creeríamos saber. Entonces, cuando estamos asumiendo esta paradoja entre la sabiduría y la ignorancia, es como un doble juego. Entonces, justamente porque sabemos que no sabemos, es que queremos saber. Y aquí interviene el eros planteado por boca de Sócrates en el banquete de Platón, en el discurso de Sócrates, cuando nos plantea un eros en términos de aquel que nos posibilita la búsqueda, ¿no? Aquel que funciona como un resorte que nos posibilita a nosotros la búsqueda del conocimiento, que en el caso del banquete de Platón está pensando en el acceso a la idea de belleza. Pero volviendo a la idea de la paradoja entre la sabiduría y la ignorancia, está vinculada con eso, a esto que no sé y que quiero saber, y que cuanto más sé que no sé. Para hacerlo de una manera, digamos, siendo consecuente con el pensamiento paradojal. Pero también hay otras paradojas, y yo seleccioné otra, que también se la plantea a veces, que tiene que ver con la pregunta filosófica. Cuando nosotros hablamos de una pregunta filosófica, hacemos referencia concretamente a un tipo de pregunta que no es cualquier pregunta. No es una pregunta trivial. No es lo mismo preguntar qué hora es o cuánto tiempo tengo para ir a comprar un café, a preguntarme por qué es el tiempo. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia. Primero, hay una intencionalidad que reviste la pregunta filosófica que no la reviste una pregunta trivial. Y esa intencionalidad tiene que ver con hacia dónde apunto cuando pregunto. Es decir, cuando yo le pregunto a alguien qué es el tiempo, qué es el amor, qué es el ser, qué es el ente, qué es la vida, qué es la muerte, obviamente que estoy apuntando ahí a algo mucho más amplio que a una respuesta concreta. Lo que estoy haciendo es invitar a ese otro a pensar. Pero, ¿cuál es la paradoja que se presenta a partir de la pregunta de orden filosófica? La paradoja que se presenta es en que se estaría como en un entre lo universal y lo individual, cuando hablamos de la enseñanza de la filosofía. Porque las preguntas filosóficas sabemos de antemano que para algunos son perennes, son preguntas que siempre han existido y existirán mientras haya seres humanos sobre la Tierra, y para otros esta perennidad radica en que tienen una ansia de universalidad. Las preguntas filosóficas son universales y de esa manera se plantean como problemas de la humanidad toda. Por eso cuando planteamos preguntas filosóficas, son preguntas que bordean lo universal. Cuando pregunto qué es el amor, no estoy preguntando qué es el amor para vos, para mí, para todo, para aquel, sino para todos en general. ¿Qué entendemos que es el amor? Podemos puntualizar sobre algún filósofo en particular, sin duda, pero también sabemos que ese filósofo no agota todas las respuestas respecto de esa pregunta. Ahora bien, esa pregunta que es universal en un terreno de enseñanza de la filosofía, necesitamos que quien filosofa junto a nosotros como profesores, esto es los estudiantes, los sujetos de aprendizaje, por decirlo de algún modo, que nuestros estudiantes puedan apropiarse de esa pregunta y hacerla suya, volverla personal. Esto que otros se preguntaron acerca de qué es el ser humano, por ejemplo, hoy me lo pregunto yo. ¿Qué me vuelve humano a mí en tanto que ser humano aquí en el mundo? ¿Sí? Esto que otros se preguntaron acerca de qué es la razón o cómo conocemos, me lo pregunto yo, aquí, ahora, en este siglo, en estas circunstancias. ¿Qué entiendo que es? ¿O qué creo que es conocer? ¿O qué creo que es cómo conozco?
Bueno, esta es la paradoja que se presenta frente a la pregunta filosófica. Estamos bordeando lo universal, pero al mismo tiempo lo individual. Y los que hacemos filosofía y hemos entendido lógica alguna vez, sabemos que el universal y el individual son como los dos polos de los opuestos, pero para Aristóteles también podrían ser exactamente como las dos caras de la misma moneda. Por eso cuando clasifica a los juicios en universales y particulares, les asigna la misma letra, la letra A para los universales y la letra universales y afirmativos, y si fueran individuales y afirmativos también le asigna la misma letra. Entonces, sí, ahí está la paradoja, el todo y el uno, por una parte. Pero también la pregunta filosófica nos presenta otra manera de pensar a esta misma pregunta, que tiene que ver con la dimensión de lo objetivo y de lo subjetivo. Una pregunta que puede ser pensada de una manera objetiva porque la pensaron otros y porque quizás no tiene nada que ver conmigo, es una pregunta que tal vez pueda en ese proceso de apropiación de la pregunta que me ofrece desde la universalidad hacia la individualidad, subjetivarla. Es decir, hacerla mía, volverla parte de mí. Es decir, ir de lo objetivo que era la pregunta como ajena a mí al ser la propia. Y en ese proceso asumirla como mía. Entonces, estas son algunas de las paradojas en general planteadas desde el pensamiento filosófico y que yo las pensé desde una enseñanza de la filosofía. Pero cuando pensamos ahora la distancia y la proximidad en la enseñanza de la filosofía, también la podemos pensar en términos de paradojas. ¿Por qué? Y bueno, porque como decíamos hace un rato, la distancia es abismal probablemente. Aquí hay gente que es de otro país y que probablemente en un terreno de realidad concreta y material, este encuentro quizás hubiera sido un poco más difícil con otros países. Pero en una circunstancia como esta, en una circunstancia de virtualidad, esta proximidad es posible. Entonces, esta distancia y esta proximidad se presentan también como paradojas porque nos permiten hacer cosas que de otro modo no eran posibles, pero al mismo tiempo también nos limitan. Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos es si podemos hablar de un nosotros cuando estamos frente a una suma de individualidades. ¿Podemos redefinir el nosotros cuando hablamos de suma de individualidades o siguen siendo individualidades? ¿Sí? Estas son como preguntas que nos van surgiendo para poder pensar, ¿no? Para poder pensar el tema de la distancia y de la proximidad. Y bueno, hoy nos toca también entonces esta paradoja que es insoslayable, digamos, no podemos, es inevitable pensar en la distancia y la proximidad que nos generan las pantallas, que nos generan la virtualidad. Ahora, también el tema de cómo pensarnos en este entre la distancia, entre la proximidad, entre la cercanía, entre la lejanía, y cómo pensamos la descorporeización que nos vamos generando a partir de esta virtualidad, ¿no? Los cuerpos, volvemos a los cuerpos. ¿Cómo hacemos con, nos instala desde otro lugar? Ahora, el cuerpo ya no nos instala en el mundo. ¿Qué nos instala en el mundo? Hay otra cosa que nos está instalando en este momento. Sí, es una imagen, probablemente. ¿Sí? O una imagen de nosotros, probablemente. Ya el hecho de hablar y vernos al hablar ya nos genera un impacto que antes no generaba, porque cuando generalmente nosotros hablamos, no nos estamos viendo. No nos estamos mirando en el espejo, a menos que hagamos algún ejercicio de autoayuda y todo lo demás, pero fuera de eso, nadie está mirándose frente a un espejo cuando habla. Entonces, esto ya nos genera un impacto de proximidad, ¿no? Estamos tan cerca que nos cuesta mucho mantener incluso hasta la distancia con uno mismo. Habrá que seguir pensando en construir otros modos de presencia. Esto sí, seguro que para mí es algo que tiene que darse de esa forma. Otras formas de enseñar filosofía también nos quedan pendientes, porque hay un montón de circunstancias que se ponen en cuestión, y creo que esto necesita ser revisado. Una forma de enseñar filosofía que abrace la distancia y la cercanía, y que al mismo tiempo nos conecte, pero en el sentido más literal y figurado del término, ¿no? Que nos conecte.
en el sentido literal y figurado. ¿Con quiénes? Con nuestros estudiantes, por supuesto, que son con quienes probablemente no tengamos otra oportunidad sino conocerlos a través de las pantallas. Y quizás esa forma de conocer a nuestros estudiantes sea la única posibilidad que tengamos de estar en contacto con ellos. Y también estas formas, estas prácticas otras de enseñar filosofía, que nos puedan dar la continuidad filosófica, la continuidad de enseñanza filosófica que necesitamos sostener en un momento como este de pretendida continuidad pedagógica. Bueno, hasta aquí. Bien, muchas gracias Romina por tus reflexiones, y bueno, ciertamente creo que se trata de una paradoja que puede decirse creativa, ¿no? En el sentido de ver que esto que vos dijiste recién, que nos demanda el desafío de cómo ir viendo y haciendo otras maneras de hacer posible este filosofar, ¿no? En la circunstancia en la cual nos encontramos. Bueno, gente, los que están, digamos, aquí presentes todos, aquellos que quieran realizar una pregunta o poder realizar algún comentario, Sí, por yo le favor, quería ahora decir una cosa estaríamos. nada más, Sí, Ramiro. una última reflexión. Yo creo que hay una corporalidad, que la corporalidad también, o sea, a veces corporalidad puede ser el cuerpo, el que mira, de los, digamos, de los dispositivos que estamos usando. Y así como en una carta, yo pensaba que en la carta séptima de Platón hay marcas del sujeto, yo creo que también acá puede haber marcas del sujeto también, ¿no? Capaz que tengamos bueno, lamentablemente los límites de nuestra época es esto, ¿sí? Capaz que el duelo que hay que hacer es esto de mirarnos el cara a cara, ¿no? Y se construyen comunidades, ¿no? Se construyen, ¿no? Hay experiencias de comunidades mediatizadas por plataformas donde hay un punto ahí de contacto, de escritura, de producción, de saber. Bueno, el tema es que hay que aprender a usarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? O sea, también hace mucho que se cuestiona también la ontología de la presencia, ¿no? Por ahí. Bien. Pero yo pienso eso, ¿no? Yo creo que tenemos que abrirnos también a ese punto, digamos, ¿sí? Y estamos en el límite, ¿no? Estamos en el límite, ¿no? Y bueno, está nuestro propio límite, los límites sociales, los límites. Así que, bueno, Bien. vemos qué se puede hacer. Gracias. Sí. Profesor Jesús, está allí, quizás vos ya tengas algo. Sí, bueno, ahí la profesora Mercedes Miralpex tenía ganas de hacer un comentario oral, así que Bueno, te Mercedes, la invitamos. te escuchamos a compartir. Perdón, lo que pasa es que por ahí me cuesta mucho escribir. Está bien, Mercedes. La pregunta, por eso preguntaba. Y nada, primero agradecer a Romina y a Ramiro, que me gustaron mucho las exposiciones. Y por ahí me resultaba pensar también que quizás la pregunta, también ahora, es por el deseo, ¿no? Eso que es tan importante y que atraviesa tanto la práctica pedagógica, pero que inclusive en filosofía es como un doble requerimiento, ¿no? Porque la filosofía se constituye justamente como ese deseo de algo que no se alcanza, ¿no? Como diría Lyotard, ¿no? El filosofar es eso, desear. Entonces, yo me preguntaba esto, y es algo que me pregunto mucho en mi práctica docente también, cómo construir sujetos de deseo, ¿no? Y mediados por la virtualidad, cómo seguir generando el espacio para que el deseo por el conocimiento aparezca, una vez que como que han caído, digamos, también como los grandes imaginarios, ¿no? Porque la realidad es que ahora los alumnos, por ejemplo, ingresan a nuestra casa en el sentido figurativo, que cuando yo prendo la cámara, ya está, o sea, yo ya mostré también parte de mi intimidad, y eso que por ahí generaba, digamos, como una especie de, no sé, halo de misterio, que quedaba todo en el imaginario del estudiante, eso también como que se cae, y en ese sentido el deseo también se tiene que construir de otra manera. Entonces me preguntaba mucho eso de que, cómo pensar el deseo, o la construcción, mejor dicho, de espacio, que la enseñanza siga siendo un espacio donde el deseo sea posible, mediados por la tecnología. Nada, eso quería aportar nada más.
Romina. Bueno, sí, el deseo es un tema bastante, bastante arduo, sobre todo porque el término deseo, por todas las implicancias que tiene, ¿no? Es decir, yo me voy a, si me dan la posibilidad de elegir, voy a elegir y me voy a quedar en el terreno filosófico y voy a tratar de quedarme ahí de verdad, digamos, no voy a tratar de irme a lo psicoanalítico más que probablemente como breve referencia. Pero ciertamente cuando nosotros pensamos en el deseo de enseñar y en el deseo de aprender en ambas cosas, porque a los que nos dedicamos a la didáctica de la enseñanza de la filosofía, que vienen a hacer las prácticas de la filosofía, trabajamos con gente que va a enseñar filosofía. Entonces también tenemos como este doble desafío. Tenemos que generar el deseo de que quieran enseñar filosofía. Digamos, bueno, ahí el deseo aparece como enmarañado. Entonces, cuando pensamos en el deseo, lo vamos a pensar probablemente como la falta, ¿no? Como aquello de lo que no tengo. Y como aquello que se encuentra íncito en lo que sería la etimología de la palabra filosofía, ¿no? Como amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Y yo podría incluso ser una osada y ser una irrespetuosa del idioma y sustituir, digamos, filos, no por amor o lo que fuere, sino por deseo, ¿no? Por deseo de conocer. Entonces podría decir que la filosofía es eso, es deseo de conocer. Ahora bien, el desafío que se nos presenta cuando enseñamos filosofía, seguramente que tiene que ver con qué hacemos para que el otro desee saber. ¿Bien? Yo acá cito a un pedagogo muy amigo de la filosofía, que es Philippe Mérier, y recuerdo siempre una frase de él que dice lo siguiente: no basta con enseñarle, con darle de beber al que tiene sed, sino que hay que darle sed a quien no quiere beber. Y eso lo hace, esa frase la dice, esa reflexión la dice, cuando está reflexionando en torno al deseo de conocer, ¿no? Al deseo de aprender. ¿Y cómo hacemos los profesores para generar el deseo por aprender a los estudiantes? La realidad es que desde el punto de vista filosófico hay teóricos como Alejandro Cerletti, por ejemplo, que va a decir que el deseo en realidad no es algo que se pueda enseñar, sino que es algo que se puede hasta contagiar. Es decir, es una suerte de, bueno, es tanto lo que yo deseo desear, es tanto lo que yo deseo enseñar, que te provoco a vos el deseo por aprender. Es decir, es una cosa que me parece que necesita de mayor densidad teórico-filosófica, porque si nos vamos al terreno del psicoanálisis o de la psicología en general, que ha trabajado sobre el deseo bastante, incluso hay un autor que se llama Massimo Recalcati, que tiene un precioso libro que se llama La hora de la clase, y le dedica un capítulo bastante largo al gesto socrático que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y que trabaja sobre eso. Pero sí, coincido con vos, Mercedes, en que es un tema bastante complicado para trabajarlo, sobre todo hoy, porque ya es complicado de suyo trabajar el deseo por conocer, por aprender en un aula presencial, donde uno tiene más posibilidades de generar otras cosas a partir de todo lo que ya estábamos acostumbrados. Pero la realidad es que ahora tenemos otra, valga la redundancia, realidad virtual, por lo tanto tendremos que buscar formas de generar ese deseo. Ciertamente, hay posibilidades, como decíamos antes, hay formas hay formatos que nos van a permitir mucho más eso que otros, ¿no? Este formato es el ideal, porque es el que más se aproxima a lo presencial probablemente. Qué sé yo escucho profesores que decían, estos chicos necesitan clases, me agradecían porque les di clase, porque tuve con ellos un encuentro. ¡Epa! Miren si no hay deseo. Esas son cosas que hay que tener en cuenta también, que el estudiante, la importancia de la clase, ¿no? Porque antes, quizás, ir a clase era del orden de la vida cotidiana y quizás no me importaba tanto, porque ni se me ocurría que podía no tener clase. Es más, si se me ocurría que podía no tener clase, qué bueno que no tenía clase. Pero ahora, bueno,
Entonces estas cosas son como para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos el deseo? Y bueno, ahí tenemos que nosotros como profesores entrar a pensar y hacer. Las dos cosas, porque quedarnos solo en el pensar en el ámbito de la didáctica no nos sirve también el hacer, y con el margen de error que esto implica, ¿no? Porque también implica jugarse y permitirse un margen de error. Puede ser que una actividad que yo haya pensado, que crea que va a ser maravillosa y que va a generar un deseo por querer saber en otros, y en realidad no les pasa nada. Y capaz que algo que dije al pasar le generó tanta cosa que, bueno, terminamos todos hablando de eso. Entonces, bueno, es un poco del orden de lo aleatorio, pero bueno, es un tema que hay que seguir pensando. Perdón si me voy. Gracias, Romina. Está bien. Ramiro, ¿quisieras aportar algo al respecto? Sí, no, estaba pensando en Poros y Peña. O sea, cuando en Banquete Platón empieza, digamos, con el mito de Eros, que no es un daimon, no es un dios, no es algo completo. Entonces, Poros, que es pobreza, y Peña, o Peña, uno que es recurso, o sea, se invente feo, pero así es industrioso, hace cosas. Y por otro lado, digamos, empieza la carencia, ¿no? La carencia, que yo creo que por ahí lo que nos puede ayudar, o sea, lo que vi que algo puede ayudar es esto de tratar de encontrar el modo, o sea, siempre es uno por uno, ¿sí? Yo puedo tener mis interrogantes, ayuda mucho, siguiendo a Mary también ayuda mucho que vos como docente estés problematizado, ¿no? Estés habitando la aporía, que es distinta a la paradoja, ¿no? Ya como una cuestión existencial, estés problematizado, porque al problematizarte generas preguntas. Después vemos en qué preguntas se engancha cada chico, ¿no? Para ahí es importante ver cómo la comunicación, y capaz que con algún chico lo generás o sea, buscar el modo de la buscar, ¿no? Uno va buscando esa pregunta y sabiendo también que esa pregunta es la pregunta de cada chico, ¿no? Y cuando surge esa pregunta, cuando surge esa pregunta, si uno es capaz también de acompañarla, ¿no? De acompañarla y buscarle el modo de cómo puede garantizar eso, ¿no? Bueno, hay algo de eso, en figura espectacular en Merlí, ¿viste? Que Paul Rubio cómo lo compromete, y esa noche que se quedan y que lo empuja, ¿no? Lo empuja a la pregunta, sabiendo, bueno, a ver, pero además, a ver, ¿qué de cada uno qué chico, con qué tipo de lenguaje se puede comunicar, con qué tipo de lenguaje puede producir? Las herramientas, teniendo acceso, vos podés buscar eso, ¿no? Podés causar esa pregunta que es particular, que al que hay que estar atento. A veces cuando vos estás pensando en el todo no ves el cada uno. Uno busca, en ese sentido, si yo estoy de acuerdo con Merie, ¿no? Uno busca, uno trata de causar ahí. Bueno, hay una referencia en la historia de la filosofía del siglo XXI, cuando habla de Platón, hay una referencia que dice, bueno, que dice Platón dice, o sea, ¿qué es lo que le dio Sócrates, no? La posibilidad de encontrar esa pregunta que a él le disparó a la reflexión, digamos, ¿no? A la búsqueda después de cada uno. Y creo capaz que vamos por ahí. Ahora, la presencia, ¿cómo la hacemos? Y bueno, en este momento tenemos que ver otros caminos, ¿no? Pero yo creo que si uno está causado, uno está interrogado por la cultura, uno percibe en la cultura interrogantes que uno le puede tirar al chico y se enganche, después uno puede acompañar eso, me parece que esto lo planteo, digamos, como algo, como una reflexión personal. Así que, Bien, sí. bien. Gracias, Ramiro. Profe Jesús, ¿alguien más? Sí, bueno, había un profesor, el profesor Cristofani, que quería hacer un comentario también. No sé si puede activar su micrófono. Gracias, Jesús.
Bien, yo solamente quería agregar a lo que está bien expuesto hasta el momento, que en situaciones extremas suelen aparecer filósofos y personas que piensan de otra manera, o que quieren encontrarle el hilo de Ariadna, ¿sí? Esa punta del ovillo. Y hay un paradigma muy importante que es el COVID o el coronavirus, que nos tomó por sorpresa a toda la humanidad y nos dejó patas para arriba. El desconcierto, la ansiedad, el miedo son las emociones que nos están dando hoy en día. Ello ha disipado y nos ha permitido hacer ciertas preguntas que tenemos que hacernos como filósofos. ¿Cuál es el origen actual de lo que está pasando? ¿Por qué el coronavirus? ¿Cómo provino? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el mejor tratamiento para combatirlo? Yo creo que es una pregunta que nos debemos hacer ahora como filósofos. Es una área de pensamiento que suele quedar relegada en épocas normales, pero ahora como las papas queman, debemos preguntarnos por eso. Es decir, cuando el hombre se encuentra en una situación tal que lo impulsa a buscar dentro de sí aquellas respuestas que la ciencia es incapaz de proveernos, nosotros los filósofos debemos preguntarnos. Son las situaciones límites a las que ya sabemos que Karl Jasper aludió en un tiempo, sin duda que en esta pandemia del coronavirus constituye una de ellas, pero es muy excepcional, porque nos está afectando a todos al mismo tiempo, lo cual tiene implicancias éticas. Y mi pregunta era la siguiente: ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, esto va para Romina, cómo es posible que en este siglo XXI, con los impresionantes avances de la ciencia y de la medicina, un virus sea capaz de paralizar la educación en Latinoamérica y sobre todo en Argentina? Romina. Bueno, no solo eso, no solo un virus, digamos, es capaz de paralizar la educación en Argentina y en Latinoamérica, sino que un virus puede acabar con la humanidad toda, digamos. Y esto no lo dijo Darwin solamente, ya lo había dicho Pascal hace mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, cuando él dice que el hombre es un débil junco y hace toda su cita en los pensamientos, él va diciendo, bueno, la diferencia entre el junco y el ser humano es que el junco muere y no sabe que muere, pero el hombre sí. Y en ese momento estamos nosotros, esto que nos atraviesa a todos, sin distinción de sexo, de género, de nada. Si somos grandes, si somos chicos, algunos dicen, bueno, pero a los chicos no les toca, a los chicos también les toca, a los jóvenes les está tocando. Digo, esto que el mismo Darwin en su momento dijo, el ser humano es una especie exitosa, exitosísima, que está gobernando sobre la Tierra, pero nada indica que sea el único que pueda gobernar, porque cualquier cosa puede matar y terminar con esa especie, y otra especie puede pasar a ser la que gobierne o la que domine el universo al mismo modo que los dinosaurios en su momento lo hicieron. Entonces, no me extraña en absoluto que nos esté pasando esto como humanidad. Esto me parece que ya nos lleva a una reflexión más de orden antropológico-filosófica, ¿no? Es decir, como humanidad hemos mostrado nuestra vulnerabilidad de ser, y en tanto que vulnerabilidad de ser, al mismo tiempo estamos mostrando nuestras miserias como seres humanos. Porque esto pone sobre el tapete un montón de miserias humanas, y nuestras famosas heridas narcisistas, ahora podría agregarse el COVID a las heridas narcisistas de la humanidad, ¿sí? Porque teníamos el descubrimiento del inconsciente, teníamos el giro copernicano, teníamos varias heridas narcisistas, bueno, ahora le agreguemos el COVID también, porque esto nos está mostrando a los seres humanos nuestra vulnerabilidad. Y esto nos pone en un lugar de desesperación, ¿no? La angustia y la desesperación, estas situaciones límite que señalabas vos hace un rato. Sí, estamos todos ante lo mismo, y que al sistema educativo nos pegue esto de algún modo, es casi te diría hasta anecdótico, porque nos está pegando como humanidad, y en tanto que humanidad estamos todos vulnerados, no importa de dónde seamos, no importa si somos más ricos, más pobres, mejores, peores, buenos, malos, todos
estamos en el mismo peligro, ante la inminencia del mismo peligro. Y eso es lo que a mí personalmente me preocupa como una instancia de pensamiento, ¿no? Como una instancia de decir, epa, estamos en un momento que probablemente hemos leído muchas veces en algunos libros, o hemos trabajado, qué sé yo, uno antes iba al aula y hablaba de la conmoción frente a las situaciones límites como un tema más dentro de la filosofía, como un tema para filosofar. Bueno, estamos frente a una situación límite, lo filosofemos. Bueno, Gracias, será el Romina. momento de hacerlo, ¿no? Será el momento de hacerlo. Bueno. Gracias, Romina. Estamos con un poco de tiempo, poco tiempo. Hay acá también el profesor Pablo Yáñez quiere hacer una intervención, pero aquí hay una situación que nuestro amigo Ramiro Roja tiene un compromiso ya en pocos minutos también con otro webinar, de la cual lo vamos a ir despidiéndolo, y agradecerte, Ramiro, por esta oportunidad de dialogar y, bueno, y compartir tu sabiduría, ¿no? Sí, te agradezco también la oportunidad, así que, bueno, como decía Gramsci, pesimismo es la razón, optimismo es la voluntad, digamos, ante esta situación. No nos queda nada, no nos queda, ¿viste? Cómo construir un vínculo, ¿no? Con los chicos, con los medios que tenemos. Tiempo vendrá en que publique hojas inéditas el árbol, decía un poeta salteño. Así que, o nos vea desayunados todos, decía otra poeta salteña, la querida Cookie. Así que lo despido, un gusto, y Muchas gracias. seguimos. Sí, vamos a seguir dialogando. Muchas gracias. Bueno, ahí había el profe Pablo Yáñez, que querías... Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar de este encuentro y, bueno, de poder realizar un aporte, como también un punto de vista. Me parece completamente enriquecedor todo lo que se está proponiendo en este encuentro en un primer aspecto. Coincido plenamente con lo que propone la profesora Romina Gauna. La mirada que le está dando tanto desde lo pedagógico como desde la mirada humana, lo que implica la pandemia en sí, este contexto que estamos viviendo, es completamente acertado. El Señor Jesús había hablado de que la educación se había parado, que el coronavirus ya nos había pegado mal, que detuvo la educación. En realidad la educación, a pesar de que estaba en movimiento, siempre estuvo en muletas, o sea que se movía bastante lento, prácticamente estaba inmóvil en América Latina, o sea que el coronavirus no es algo que le viene pegando recientemente ahora, sino que hay muchos factores que habían pegado. En ese sentido no coincido con lo que se decía el Señor Jesús. Con respecto a la parte pedagógica, la parte del deseo que hablaban, yo quiero comentar lo siguiente. Estamos hablando que en tiempos de virtualidad los tiempos son breves, estamos en una cuestión impersonal, en este mismo momento nuestro estatus impersonal, no nos conocemos las caras. ¿Cómo hacemos entonces para conectar con el alumno? Romina Gauna había planteado eso, la corporalidad era el lenguaje que teníamos para todo. El docente como actor tenía el cuerpo para actuar, para hacer contacto, compartir un mismo espacio físico y demás. Pero ahora no lo tenemos. Pero sí queda algo, queda la empatía, queda la emoción. Esa es la parte justamente que ella habla de lo que es Platón. Entonces nuestra enseñanza no se basa solamente en lo corpóreo, sino se basa en el contenido y la emoción que transmitimos en ese mismo contenido. Lo que nosotros tenemos que pensarnos, más allá de lo trágico del cuerpo, es pensarnos como seres humanos cómo podemos transmitir justamente lo que se dice, esa alegría, ese contagio, o ese sentimiento de muerte o de tragedia que produce la misma pandemia. Yo, por ejemplo, de manera particular, se los confieso a todos ustedes, he perdido un amigo justamente por el COVID-19. Ha fallecido hace unos días. Eso a mí individualmente me pega. Vive, como dijo Romina Gauna, nos pone en una situación de igual a igual con todos, nos pone igual a igual con el panadero, con el carnicero, con el alumno, con el padre del alumno, con el rector de una institución, nos pone en igualdad con todos. Entonces, ¿qué tenemos que transmitir? Nuestra propia humanidad. El contenido, pienso que en tan corto tiempo que estamos viviendo, lo que tenemos que compartir es lo que más impacta. ¿Y qué es lo que más impacta? La misma realidad que estamos viviendo. Si debemos de enseñar filosofía, enseñamos una filosofía de esta misma realidad.
Es decir, asociando todo lo teórico a esta misma realidad. Yo no, es una opinión, por supuesto, yo no sé qué tanto puede tener de positivo enseñar toda la teoría nietzschiana si no la podemos conjugar con esta misma realidad. ¿Qué significado le da al alumno Nietzsche en este momento cuando se le puede morir el padre o una abuela o alguien? Entonces hay que buscar de resignificar a Nietzsche dentro de esa misma vida del alumno. Entonces tenemos que concretizar esa pedagogía desde lo teórico a lo realmente que está sucediendo en la vida del alumno y en nuestra propia vida, pero en breves, cortos tiempos. Y también, por otro lado, choquear a través de imágenes. Los recursos tecnológicos son muy buenos, pero ¿hasta qué aspecto podemos utilizarlos? Reducimos las operaciones de pensamiento, de investigación, de relación y demás. ¿Cómo podemos utilizarlos eficazmente sin que el alumno pierda el aspecto teórico de la filosofía? ¿Hasta qué aspectos podemos hacer? Entonces coincido plenamente con lo que dice Romina Gauna en este sentido. Se posiciona de una buena manera. La pregunta que yo quiero hacer después de todo esto es, ¿hasta qué punto como docente, yo cuando tenga que dar mis clases, hasta qué punto puedo salirme del plano de la filosofía pura, de ese pensamiento tan abstracto que se da en un plano normal, y lo puedo incorporar con la TIC en un momento que no predomine la TIC por sobre lo filosófico? ¿Hasta qué punto lo puedo llevar en este momento? ¿50-50, 70-30, 80-20, más filosofía, menos TIC, más TIC, menos filosofía? ¿Hasta qué punto puedo manejar eso? O sea, pedagógicamente, más allá del recurso tecnológico, ¿hasta qué punto puedo funcionalizar eso sin perder un centímetro de la dimensión que tiene la filosofía? Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Romina, de un modo breve, así ya vamos finalizando. Bueno, hay como algunas cosas de lo que estaba diciendo Pablo que por ahí me gustaría retomar. En principio, yo creo que pensar la enseñanza de la filosofía desde este momento tiene que ver, me parece, con una vieja discusión ya en el terreno de la filosofía y su enseñanza, pero que merece la pena recordarla, que tiene que ver con la posición del profesor, que entiende qué es la filosofía, el profesor. Si yo como profesor de filosofía considero que enseñar filosofía es darle herramientas al estudiante para que pueda moverse en el mundo que le toca, entonces la forma en la que yo me voy a posicionar para enseñar filosofía y los contenidos que voy a seleccionar y cómo los voy a trabajar y las actividades que voy a presentar van a ser consecuentes con esa mirada. Ahora, si yo entiendo que la filosofía es un saber excelso, oscuro y privilegiado para unos pocos, entonces voy a dar otro tipo de filosofía probablemente divorciada de la realidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es importante clarificar cuál es la manera de que el profesor se posiciona frente al aula y cuál es la manera que el profesor tiene de concebir la filosofía y su enseñanza. Desde ese lugar es que voy a considerar más o menos oportuno trabajar con los diferentes pensadores y qué aporte me hacen para pensar la realidad que me toca vivir. Hoy la realidad es COVID. Hoy la realidad es que mi amigo, mi padre, mi madre, mi hermano se puede morir. Yo mismo me puedo morir. Estamos ante la inminencia del peligro de la muerte. Ahora bien, hay teorías que me pueden servir mucho para pensar eso. La pregunta es, ¿realmente nuestros estudiantes quieren pensar sobre eso? Tendríamos que partir sobre esa base, ¿no? ¿Por qué lo digo a esto? Porque escucho muchos estudiantes que dicen, no, entro a la clase y silencio y saco la imagen porque todos hablan de COVID y ya estoy recansado de eso, porque ya sé que estamos en etapa de pandemia. Entonces quizás sea el momento, pienso, a veces para no perder de vista, aquel viejo concepto de escuela como escuela, ¿no? De tiempo libre, de ese tiempo otro, de ese espacio que teníamos para hacer algo diferente de lo que se hacía en la vida cotidiana.
de dar algo que en la vida cotidiana no lo podíamos tener. Entonces, mantener ese sentido de escuela, aunque sea bajo otro formato, me parece que sería interesante como para pensarlo, ¿no? Y después cada uno que lo pueda trabajar como quiera, pero sí tener en cuenta eso, tener en cuenta el sentido primario de escuela que tenía que ver con con ese tiempo libre. ¿Dónde íbamos a leer al Quijote si no en la escuela? ¿Dónde vamos a aprender a Platón si no en la escuela? Digo, reservar este espacio como mantenerlo y seguir haciendo escuela, aunque sea desde la virtualidad, aunque sea a través de la pantalla. Y como vos decías, bueno, ¿cómo se conjuga la virtualidad con la filosofía? O si damos más filosofía, menos virtualidad. En realidad la virtualidad es un formato, ya dejó de ser un recurso. Entonces, en tanto que formato de escuela, formato de clase, necesito incorporarlo. Ahora, el tema es, ¿qué voy a hacer con eso? Esto ya está. Esto no es que me están preguntando, che, ¿vos querés usar las TIC para tus clases? No me están preguntando eso. Lo que me están diciendo es, tenés que hacer esto. Entonces, desde ese lugar, yo me tengo que replantear cómo voy a presentar la filosofía y desde qué lugar quiero pensar con mis alumnos, y vuelvo a lo mismo. Y voy a ensayar formas diversas de plantear mis clases hasta que encuentre la manera, probablemente una entre muchas, y probablemente con un grupo entre tantos, de llegar a generar el deseo, a trabajar con el otro, a vincularme con el otro, y sí probablemente tener en cuenta cuando quieran que reflexionemos filosóficamente en torno al COVID. ¿Por qué no? Eso es otra cosa. ¿Sí? Una cosa es pensar mis clases destinadas a presentar a los filósofos para ver qué me permiten a mí pensar del COVID, y otra cosa es estar atento a ver cuándo hay necesidad de que lo planteemos a esto como un problema filosófico. Muchas gracias, Romina. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, gente, antes que nada, agradecerles a todos, a todas por haber participado de esta convocatoria, de este primer webinar que vamos a tener, que hemos tenido ya, y que felizmente lo estamos concretizando, y que ha sido un lindo espacio de diálogo, de reflexión, y de sacar muchas cosas que lo importante las asumamos para seguir reflexionando, ¿no? Y sobre esto de generar comunidades de diálogo, de discusión con respecto a esto de la enseñanza de la filosofía, a filosofar, que cada vez es más importante en la formación integral de las personas. Pero antes de retirarnos, Romina, me gustaría que nos comentes algo sobre el evento que estás coordinando, que vas a coordinar, que está a tu cargo, en pocos días que comienza. Sí, bueno, les paso así rápidamente la propaganda. Este es el momento del chivo. Sí, gracias, Carlos. Estamos organizando desde la Cátedra de Didáctica Especial a la que pertenezco, de la que formo parte, bueno, y aquí hay algunos de los organizadores también de las jornadas, y junto con el proyecto de investigación que dirijo sobre filosofía y enseñanza de la filosofía, hemos organizado unas primeras jornadas virtuales sobre enseñanza de la filosofía, qué y cómo enseñamos cuando enseñamos filosofía, así se llaman. Estas jornadas son totalmente virtuales, se van a llevar a cabo el viernes y sábado que viene, el 25 y 26 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con un corte en el medio, entre mañana y tarde, vía, por supuesto, Zoom para la parte de los expositores, y como asistente se va a poder hacer el seguimiento de las jornadas o participar de las jornadas a través del canal de YouTube que está a mi nombre, pero que en realidad pertenece a la cátedra, y se va a transmitir en directo. Hay un link y un formulario de inscripción a quien se quiera conectar, comunicar, puede hacerlo
por teléfono, por correo, por como quieran, y yo los puedo inscribir. Y bueno, tenemos en este momento muchos países que están participando, son como 10 o 12 países que participan de este encuentro, que creo que va a ser bastante enriquecedor. Tenemos más de 56 ponencias, tenemos en estos 2 días, que va a ser de arduo trabajo, y más de 640 inscritos como asistentes, así que bueno, están todos y todas más que invitados a participar de estas jornadas, que esperamos que sean bueno, provechosas para todos, porque bueno, el tema que nos convoca es la enseñanza de la filosofía en este tiempo, con diferentes ejes de trabajo que venimos planteando para este encuentro. Bueno, muchas Bien. gracias. No, gracias a vos, y bueno, a todos y a todas otra vez reiterarles el agradecimiento por participar de esta convocatoria, y en nombre del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes y Ciencia de la Universidad Católica de Salta, les agradezco muchísimo, y será hasta un próximo webinario, que el segundo se va a titular Rol y formación docente en territorios digitales. Entonces ya hay una perspectiva mucho más amplia, y bueno, a cargo de la profesora Constanza Diedrich, docente de la Universidad Católica de Salta. Muchísimas gracias, y nos estamos encontrando en otro espacio de diálogo filosófico. Gracias, Romina. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gracias, profesor. Jesús. De nada, profe. De nada. Bueno, nos estamos viendo después, profe. Dale, nos vemos.